Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pregunta de cómo ve esta propuesta que hace la Comisión Gubernamental para las Reformas del Sistema de Pensiones del IES. Bueno, primero, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Sucesos. Efectivamente, ¿no es cierto? Existe, mejor dicho, tenemos un problema. El problema es que el fondo de pensiones no es suficiente para garantizar las pensiones en 7, 14 años. Va a depender mucho también del aporte estatal. Y esto conlleva que tengamos que hacer un análisis serio, profundo y sobre todo tomar decisiones para que este fondo sea viable. La seguridad social y sobre todo la parte relacionada con las pensiones es parte del contrato social de todas las sociedades y que no tengamos recursos para honrar estos pagos que habría que hacer, eso rompería el contrato social y sería la causa de muchos problemas económicos y sociales. En ese sentido, es vital tener una reforma que le haga viable a este fondo. Así es. Y que nos garantice a todos los ecuatorianos que vamos a tener una pensión. Sobre todo, ¿no es cierto? Existe, si usted o cada uno de las personas que aportan al seguro, lo que están esperando es tener una contribución. Así es. Y bueno, ¿cómo ve estas propuestas que hace esta comisión gubernamental presidida por Augusto de la Torre? Ya se ha ido dando un amplio debate en torno a ello. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Lo ve viable? ¿No lo ve tan viable? ¿Qué cree que es acertado y qué debería cambiarse? Bueno, primero, lo acertado es que ya se está dialogando de este tema, ¿no es cierto? Ya está sobre la mesa la necesidad de estas reformas. Se han propuesto algunas medidas, ¿no es cierto?, para hacerle al fondo más viable y más sostenible, sobre todo considerando que también hay importantes recursos fiscales que hay que entregar a este fondo año a año. Hay que analizar dos temas: la sostenibilidad del fondo de pensiones, Así es. pero también la sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto? Entonces, las dos patas hay que irlas uniendo, y en ese sentido la reforma de lo que se conoce hasta ahora, ¿no es cierto?, trata de ir por ese sentido, darle viabilidad fiscal y también darle una viabilidad al fondo de pensiones. Sin embargo, ¿no es cierto?, estas reformas son solo una pata. El sistema de seguridad social en Ecuador es más complejo que en otros países porque están varios fondos o varios subsistemas dentro de la seguridad Claro, hasta social. el fondo de salud, del cual no se habla, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Ahí, usted recuerde, hay varios, cuando uno aporta, ¿no es cierto?, la seguridad social, aporta el trabajador, el empleador y el Estado, luego eso se divide para varios fondos. Uno de estos es el de invalidez, vejez y muerte. Hay otros fondos, otros seguros también, y está el seguro de salud, que componen todo lo que es la seguridad social aquí en Ecuador. Y claro, nadie habla un poco más allá de la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro. Si bien estas reformas son muy importantes para hacerle sostenible al fondo, tenemos que conversar también sobre cuál es la estructura del Instituto de Seguridad Social que le va a dar viabilidad, ¿no es cierto?, no solo a este fondo de pensiones, sino también al fondo de salud. Y ese es un debate que todavía es más amplio y que es muy necesario tenerlo. Ahora, ¿usted cree que lo ideal, Pablo, sería tener este debate ahora mismo que se está analizando esta propuesta para darle sostenibilidad al fondo de pensiones, o será quizás una etapa siguiente? ¿Cómo vemos ese proceso? ¿Debería hacerlo ahora mismo la gente o tendríamos que después? Porque, bueno, es un tema sensible, ¿no? Recordemos en Francia todas estas protestas que se han dado y bueno, no sé, en Ecuador también ya han habido sectores que están amenazando con huelgas, ¿no? Sí, lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto?, sería politizar el tema, ¿no es cierto? Este es un aspecto muy técnico, de parámetros muy técnicos, donde hay que analizar qué es lo que significa cada uno de estos parámetros del sistema, las aportaciones, cuántas aportaciones hay que hacer para acceder a la jubilación. Pero sin duda, ¿no es cierto?, tenemos que conversar, y los políticos nos deben una respuesta de qué es lo que han hecho con la seguridad social. La Nada, seguridad por eso social estamos es tripartita. debatiendo esta propuesta.
el IES es tripartito, ¿no es cierto? Aquí converge, si bien es una parte importante del gobierno como representante del Estado, pero también tiene que converger trabajadores y empleadores. El IES no solo es de un gobierno, el IES es tripartito. Y esto es lo que siempre se ha pedido, que el manejo sea tripartito. Todos los que aportan, ¿no es cierto?, tienen que estar manejando el Instituto de Seguridad Social, algo que en el pasado no pasó, ¿no es cierto? Simplemente se tomaban decisiones antitécnicas, populistas, que son como nos tienen ahora, ¿no es cierto? Todas esas decisiones o estas malas decisiones No, recordemos, que un se tomaron gobierno decidió dejar de pagar el aporte del 40% y eso también le puso problemas al IES. es parte del problema, ¿no es cierto? Esto es parte del problema, si bien existe una resolución ya que se está cumpliendo para que se devuelva ese aporte del 40%, esos años en que el gobierno no pagó, le desfinanció al fondo de pensiones, ¿no es cierto? El fondo de pensiones seguramente debe ser uno de los fondos más importantes que tiene el país, fondos de ahorro, y lo que hizo este gobierno fue descapitalizar ese fondo, ¿no es cierto? Cuando dejó de pagar, se descapitalizó porque hubo que desinvertir para poder pagar las jubilaciones. Bueno, no hablamos de este gobierno actual, No, sino no, de un gobierno de un hace gobierno 10 anterior, años. efectivamente. Bueno, ahora la situación es compleja e indudable, no es un tema popular para ningún presidente, para ningún gobierno, pero los teóricos, los actuarios, los estudiosos del tema lo tienen muy claro, que este fondo de pensiones no va a ser sostenible para los jubilados del futuro, simplemente no va a haber plata para pagarles. Así es. Entonces, allí esta comisión gubernamental que la preside Augusto de la Torre, pues ha hecho unas propuestas que, como mencionaba, la intención es que se debatan y, por ejemplo, mencionaba que se mantiene la edad mínima de jubilación en 60 años, pero se aumentan gradualmente, ha dicho 6 meses por año, los años de aporte requeridos. De esta manera, pues en una década se llegaría a una tabla de requisitos mínimos para jubilarse. También especificaba que actualmente una persona puede jubilarse con 60 años de edad y 30 años de aportes. Después de 10 años de transición, una persona podría jubilarse a los 60 años de edad, pero con 35 años de aportes. O, por ejemplo, hoy se puede jubilar con 70 años de edad y 10 de aportes, pero en 10 años de esta transición, si es que se acepta la propuesta, una persona podría jubilarse con 70 años de edad, pero 15 de aportes. ¿Cómo ve bueno, esto que menciona, ¿no? Bueno, lo que nos acaba de leer, ¿no es cierto? Simplemente es una tabla que no obedece a parámetros técnicos actuariales, mejor dicho, la que existe actualmente, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible o cómo puede ser justo para una persona que tiene que cumplir 60 años y 30 años de aporte, jubilarse, versus a una persona que aporta 10 y se jubila a los 70 años, ¿no es cierto? También es un tema de justicia. Cuando uno habla de la seguridad social, este es un esquema de redistribución intergeneracional, pero también tiene que tener justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentiría usted que una persona viene, aporta menos y se deba mucho? Eso es lo que uno tiene que entender. También existen otros parámetros técnicos y creo que la seguridad social de Ecuador merece ese análisis técnico, no ese análisis político. Las transiciones, ¿no es cierto?, son muy necesarias, cada vez vivimos más, pero también existe otro inconveniente que es uno de los meollos del asunto de este sistema. El sistema de Ecuador es un sistema de reparto y es un sistema intergeneracional, es decir, que los afiliados activos son los que financian las jubilaciones de las personas jubiladas, perdón la redundancia. Antes, o mejor dicho, para que el sistema sea sostenible, se necesita entre 9 y 8 cotizantes, afiliados activos por cada jubilado. Actualmente el sistema tiene entre 5 y 4. Así es. Eso le hace que es un sistema inviable, ¿no es cierto?, en poco tiempo y hace muy necesaria la reforma y el debate. Ahora, una de las cosas muy importantes que ha dicho la comisión, ¿no es cierto?, es que los derechos adquiridos son así, son adquiridos y no se los va a topar, sino que los cambios vendrían de aquí para adelante. Así es, bueno, importante, amigos. 7:57, conversamos con Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Hablamos sobre esta propuesta de reformas al sistema de pensiones del IES. Y bueno, también se mencionaba, Pablo, como una segunda reforma, es que se cambie la base con la que se calcula la pensión. Actualmente se toman en cuenta los 5 mejores años de la jubilación, pero la comisión plantea que se aumente un año de forma gradual. Después de esta reforma, el siguiente año se calcularía
con los 6 mejores años de jubilación, después los 7 y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años de mejor remuneración. Y bueno, esto mencionaba de la Torre que lo haría sería algo más equitativo que lo que está actualmente, ¿no? Sí, creo que va dentro de la línea, ¿no es cierto?, de justicia. Usted recibe una jubilación no en función de todas las jubilaciones que hace a lo largo de su carrera profesional o de su vida de aportante, sino únicamente sobre los 5 mejores años, Ujú. ¿no es cierto? Y aquí el sistema se presta para algunas irregularidades, ¿no es cierto? Existe gente que ya le juega al sistema, entonces aporta 5 años muy alto y el resto de su vida casi no aporta o aporta muy bajito. La seguridad social tiene que pagar la jubilación sobre ese aporte que es muy alto, ¿no es cierto? Pero esto es un fondo de ahorro al final. Lo que cada uno tiene que entender, ¿no es cierto? Es, veamos cuánto es lo que se ahorra cada mes, ¿no es cierto? Y de ahí qué pensión jubilar uno espera recibir. Y ahí en este tema, ¿no es cierto? Es muy importante destacar que existen varias jubilaciones aquí en el país, ¿no es cierto? Una de estas es la jubilación, obviamente, que da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero para el sector empresarial también está abocada otra jubilación, que La es la patronal, jubilación patronal, ¿no es cierto? Que de este es acuerdo. un tema y un tema donde coexisten dos sistemas de jubilación y que no es lo más eficiente, ¿no es cierto? Lo Ujú. ideal sería tener un solo sistema y también ir migrando, ¿no es cierto?, a un sistema de ahorro de toda la vida, que cada uno de los trabajadores vaya ahorrando, ¿no es cierto?, cada mes un porcentaje y que al final eso se le devuelva. Y esa es una de las propuestas también que desde el sector empresarial se ha planteado. Bueno, importante, ¿no? El sistema de jubilación patronal funcionaría como parte de un plan de ahorro para la vejez del empleado y será para los nuevos contratos laborales. Esto también es importante aclararlo, ¿no? Que la propuesta no es retroactiva, también se abastecería del aporte obligatorio del empleador, equivalente al 1% del sueldo, y los aportes voluntarios del trabajador. Por otro lado, los planes de ahorro voluntario para la vejez funcionarán luego de fijar un marco regulatorio adecuado. Tendrían una cuenta de ahorro para la vejez para quienes cumplieron 21 años. El empleador aportará libremente a su cuenta de ahorro para la vejez y asimismo ofrecerá a los empleados un esquema de emparejamiento de los ahorros del trabajador y al hacerlo se beneficiaría de un incentivo tributario. Esto, ¿cómo ve esta propuesta frente versus lo que tenemos actualmente con la jubilación patronal? Bueno, tenemos que efectivamente lo que nosotros, o mejor dicho, donde va caminando el mundo, ¿no es cierto? Es a tener estos fondos de ahorros personales con un pilar solidario, ¿no es Ujú. cierto? Esto es lo que se conocen con es como doble sistema o dos pisos, ¿no es cierto? El primer sistema solidario, subsidiario, y el segundo sistema, ¿no es cierto? Donde ya cada uno va recibiendo los frutos de lo que ha ahorrado en su vida profesional. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? Actualmente la Seguridad Social de Ecuador no permite tener este tipo de fondos. Por ejemplo, si yo quiero, puedo decir, ¿sabe qué? De mi salario voy a ahorrar un 3, un 4% más para mi vejez. Eso actualmente en el país no hay cómo. Pero es muy necesario, ¿no es cierto?, conforme la Claro. población vaya envejeciendo, que este sistema solidario, ¿no es cierto?, sea complementado con estos otros fondos, con fondos personales. Bueno, esto es importante. ¿Cómo ve Pablo en general esta propuesta? ¿La ve viable? ¿Cree que la gente podría aceptarla? Bueno, hay varias viabilidades que tenemos que... Es un tema muy serio, ¿no es cierto?, que exige la discusión técnica al más alto nivel. No únicamente podemos dejarnos de llevar por mensajes en redes sociales, sobre todo en una época de campaña electoral. Lo que se necesita aquí, ¿no es cierto?, es tener una discusión técnica, práctica, donde los políticos no politicen el tema, no utilicen Ujú. esto para como argumentos, sino que precisamente nos apoyen y apoyen, digo, porque este es un tema que tiene que ser solucionado para toda la sociedad. En ese sentido, ellos también, ¿no es cierto? Los políticos actuales y los futuros, los que están ahorita en De acuerdo. campaña, son los que nos tienen que dar una solución a estos planteamientos, ¿no es cierto? Y si es que no dan una solución, si es que todo el mundo empieza a decir, no, a mí no me parece, bueno, entonces que traigan una propuesta seria, técnica y la debatimos. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque no es suficiente decir, no, no estoy de acuerdo, protesto, hago huelga, paralizo todo y ahí queda la cosa.
efectivamente, ¿no es cierto? Lo que tenemos que venir aquí son con propuestas. Existe esta propuesta de la comisión, que eh, tiene académicos y tiene personas que han hecho política pública del más alto nivel y está una propuesta. Si existe otro político que no le guste u otro sector, ¿no es cierto?, que diga que tal vez la propuesta no es la más adecuada, pues bueno, entonces que traiga su propuesta, la debatimos y como sociedad tomamos una decisión. Importante, Pablo, desde la Cámara de Industrias, ¿ustedes están de acuerdo tal cual está redactada esta propuesta que hace la Comisión Gubernamental? ¿Creen que debería redactarse como decreto ley o qué es lo que debería, a su criterio, pasar con esta propuesta? Bueno, primero es una propuesta, ¿no es cierto?, que está bajo Ujú. análisis. Es muy extensa y lo que nosotros hemos venido haciendo es tomarnos el tiempo para ir desmenuzando qué es lo que contiene cada una de estas propuestas. Recordemos que este es un análisis que requiere mucha seriedad y mucha técnica. Cuando Así es. se habla de Y no es un temas, tema fácil, además. exactamente, cuando se habla de temas actuariales, ¿no es cierto? Hay que ir buscando con tasa de reemplazo, con tasa de descuento, varios parámetros y hay que hacer muchas simulaciones, ¿no es cierto?, sobre probabilidades, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es la comisión ha puesto mucha información en la página web. Lo que estamos haciendo es desmenuzar para ir viendo la viabilidad de cada una de estas propuestas.